Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en esta segunda eh, actividad, por así decirlo. Yo soy Berenice Martínez y vamos a iniciar con nuestro siguiente tema. Prepárense con su agüita y con todo lo que tengan ahí para relajarse y escuchar lo que les voy a decir. El tema de estas 2 semanas es estructura económica y modelo de desarrollo. Hoy quiero que se imaginen algo muy sencillo. Pensemos que en nuestro país es como una gran comunidad, casi como una ciudad enorme o como una casa muy grande donde viven millones de personas. En esa casa, unos trabajan en el campo, otros en la fábrica, otros venden productos, otros ofrecen servicios, otros estudian, otros administran y también hay personas que toman decisiones para que todo funcione mejor. Pues bien, cuando hablamos de estructura económica, estamos hablando precisamente de cómo está eh, se, se organiza esa gran casa para producir, vender, comprar y vivir. Es decir, la estructura económica nos ayuda a entender qué actividades se realizan en un país, quiénes la realizan y de qué manera se conecta todo para que la economía funcione. Por ejemplo, si una comunidad, la mayoría de las personas siembran maíz, crían ganado y venden productos del campo, entonces diremos que su economía depende del sector primario. Si otra comunidad del pueblo de enseguida tiene muchas fábricas donde se producen zapatos, ropa, carros o alimentos procesados, entonces ahí tiene mucho peso el sector secundario o industrial. Y si otra ciudad o otra comunidad vive sobre todo del comercio, del banco, de la educación, del transporte, de la medicina, del turismo, entonces hablamos de que tiene un peso mayor en el sector terciario o de servicios. Esa combinación de actividades es parte de la estructura económica. Entonces, para decir de una manera muy sencilla, la estructura económica es la forma en que un país organiza su producción y distribución de la riqueza. Nos muestra de qué vive la población, qué produce el país, cómo circula el dinero y cuáles sectores son más importantes. No es algo lejano ni abstracto. Tiene que ver con lo que la gente compra, con los empleos que existen, con los salarios, con el tipo de empresa que predomina e incluso con las oportunidades de vida de las familias. Ahora bien, aquí entra otra idea muy importante. El modelo de desarrollo, si la estructura económica nos dice cómo está organizado el país, el modelo de desarrollo nos dice qué caminos decide seguir ese país para crecer. En otras palabras, el modelo de desarrollo es como la estrategia general que adopta un gobierno para impulsar la economía y mejorar, al menos en teoría, las condiciones de vida de la población. Imaginen una familia que quiere salir adelante. Puede decidir ahorrar mucho y producir ciertas cosas por sí misma. O puede decidir abrirse a nuevas oportunidades, comprar y vender con más personas, competir y buscar mejores precios. Ambas opciones son formas de organizarse para crecer. Lo mismo que pasa con los países, cada gobierno en cada etapa histórica decide una ruta para el desarrollo de la economía. Esa ruta es el modelo de desarrollo, que seguramente ustedes han
escuchado hablar en varias ocasiones sobre eso. Con permiso, ¿eh? Si observamos la historia de México, veremos que nuestro país eh, no ha seguido siempre la misma estrategia económica. México ha cambiado de rumbo varias veces, dependiendo de su problema, de sus necesidades y también de lo que sucedía en el mundo. O sea, no estamos aislados. Es como si México fuera un joven que a lo largo de su vida ha tenido que preguntarse varias veces, ¿cómo conviene más crecer? Produciendo más aquí, protegiendo a nuestras empresas, abriendo el comercio internacional, con un gobierno muy activo en la economía o con un mercado más libre. Y cada vez que respondió distinto, cambió también su modelo de desarrollo. Los modelos de desarrollo no son simples ideas escritas en un libro, se reflejan en acciones concretas. Por ejemplo, si el gobierno cobra impuestos altos y productos extranjeros, perdón, le cobra impuestos altos a los productos que vienen de fuera, a los extranjeros, para proteger a las empresas nacionales. Si invierte en carreteras, en electricidad o en fábricas. Si vende empresas públicas a particulares. Si firma tratados comerciales con otros países. O si deja que el mercado tenga más libertad. Todo eso forma parte de un modelo de desarrollo. En México, dos modelos son fundamentales para entender gran parte del siglo XX y del siglo XXI. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el modelo neoclásico o neoliberal. Y vamos a platicar de cada uno de ellos porque han marcado la historia de nuestro país. Por ejemplo, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Vamos a imaginar a México en una etapa en la que todavía no producía internamente. Muchos de los bienes que necesitaba se tenían que traer. Muchas cosas venían del extranjero, como la maquinaria, la ropa, productos elaborados, herramientas y una gran cantidad de artículos de uso cotidiano. Entonces surgió una idea muy lógica. ¿Y si en lugar de comprar tanto afuera, empezamos a producir aquí? De esa pregunta nace el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. También lo conocemos como EASY o lo podemos encontrar como EASY. La idea principal era sustituir los productos importados por productos hechos en México. O dicho de otra manera todavía más simple, lo que antes se compraba a otros países, ahora se intentaría fabricar dentro del territorio nacional. Este modelo se fortaleció especialmente a partir de la década de 1940, en un contexto internacional muy particular. La Segunda Guerra Mundial alteró el comercio. Y no nomás el nacional, el internacional. Y eso abrió oportunidades para que otros países como México produjeran más dentro de sus fronteras. El impulso industrial de esos años ayudó a consolidar una estrategia de crecimiento hacia adentro. ¿Qué buscaba este modelo? Buscaba varias cosas al mismo tiempo. Primero, que México dependiera menos del extranjero. Segundo, que creciera la industria nacional. Tercero, que se generaran empleos. Cuarto, que el país fortaleciera su mercado interno, es decir, que más bien se produjeran y se consumieran dentro del país. Imaginen que una familia
vive gastando casi todo su dinero en cosas que compra fuera. Comida preparada, ropa, muebles, todo. Un día se sientan a platicar y dicen, a ver, por qué no mejor hacemos algunas cosas nosotros mismos? ¿Por qué no aprendemos a producir lo, básicamente lo que necesitamos? Y al principio cuesta trabajo porque hace falta organización, también herramientas y aprender, pero poco a poco la familia se vuelve autosuficiente. Pues algo así quiso hacer México. Ese es el corazón de este modelo. Producir en casa lo que eh, traía de fuera para consumir. ¿Cómo se aplicó? Bueno, para que este modelo funcionara, el Estado tuvo que participar de manera muy importante. No se trataba simplemente de decir produzcan más, sino de crear las condiciones para que las industrias mexicanas pudieran crecer. Para ello se protegió a muchas empresas nacionales frente a la competencia extranjera. Se impulsó el desarrollo industrial y se favoreció la producción interna. Eso significa que el gobierno no se quedaba observando desde lejos, más bien actuaba como alguien que dice voy a apoyar a las fábricas nacionales, voy a proteger un poco para que crezcan y voy a tratar de que el país compre lo que quiera aquí mismo, que se produzca aquí mismo. En otras palabras, el Estado tuvo un papel activo, orientó, protegió e impulsó la economía interna. Les transmito un ejemplo. Supongamos que en una colonia todos compran uniformes escolares hechos en otro país. Eso hace que el dinero salga de la comunidad. Pero si un día una costurera de la colonia junto a otras personas crean un pequeño taller de confección y empiezan a hacer los uniformes ahí mismo, entonces el dinero se queda más dentro de la colonia. Se generan empleos y poco a poco el taller va creciendo. Pues eso hizo México. A gran escala, claro. Trató de desarrollar su propia industria para no depender tanto de productos del extranjero. Este modelo tiene algunas ventajas. Me estoy refiriendo al de sustitución de importaciones. Bueno, porque durante varios años este modelo dio resultados importantes. La industria nacional creció, se expandió. Ciertas actividades manufactureras crecieron y se generaron empleos urbanos. El país vivió una etapa de crecimiento económico muy importante, asociada a la industrialización y a un fuerte papel estatal. Distintos recuentos históricos ubican este periodo como parte del desarrollo de crecimiento estabilizador o milagro mexicano, dentro de un marco más amplio de sustitución de importaciones. Hubo momentos en que México sintió que estaba avanzando con un paso firme. Las fábricas crecían, había movimiento industrial, el país producía más cosas y parecía que la apuesta por la industria nacional estaba dando frutos. Y eso explica por qué este modelo fue tan importante, por qué durante un tiempo sí permitió crecimiento y transformación económica. Pero no todo fue perfecto. Con el paso de los años también comenzaron a aparecer problemas. Algunas empresas nacionales estaban tan protegidas de la competencia extranjera que no siempre tenían incentivos suficientes para mejorar su calidad o ser más eficientes. Además, muchas industrias mexicanas seguían necesitando
maquinaria, tecnología o insumos del exterior, de modo que la dependencia no desaparecía del todo. Es como cuando alguien aprende a hacer pan en su casa, pero todavía tiene que comprar por fuera la harina, el horno y otros materiales que se requieren. Si hay un avance, claro, pero no se alcanza una independencia completa. Además, con el tiempo surgieron desequilibrios económicos, especialmente en la balanza de pagos y en la capacidad del país para sostener este ritmo de crecimiento industrial. Diversos análisis ubican el agotamiento de este modelo hacia finales de la década de 1970. Resumiendo, el modelo EASY es un modelo de industrialización por sustitución de impuestos, eh, por sustitución de importaciones, que consistió en que México trató de fabricar dentro del país los productos que antes compraba en el extranjero, protegiendo a la industria nacional y dando al Estado un papel muy importante en la economía. Vamos con el segundo modelo, el neoclásico o neoliberal. Ahora, imaginen que después de muchos años México empezó a notar que el modelo anterior ya no funcionaba igual. El crecimiento ya no es tan fuerte. Aparecen problemas financieros, hay desequilibrios y el país necesita buscar otro camino. Entonces comienza otra etapa muy distinta. Esta nueva etapa se conoce como modelo neoclásico o neoliberal. En México se asocia especialmente con las transformaciones económicas de las décadas de los 80 y con la apertura comercial más marcada, la reducción de las intervenciones estatales en varias áreas y la confianza en que el mercado y la competencia podían hacer más eficiente la economía. La idea lo sostiene. La idea de fondo de este modelo es que la economía funciona mejor cuando existe más libertad de mercado. Es decir, cuando las empresas compiten, cuando hay menos barreras al comercio, cuando el Estado reduce su participación directa en alguna actividad económica y cuando el país se integra más al mercado internacional. Si el modelo anterior decía, vamos a proteger mucho lo nuestro, este nuevo modelo decía, vamos a competir más, vamos a abrirnos al mundo, vamos a dejar que el mercado tenga un papel más fuerte. Es un cambio importante en la visión. Antes el énfasis estaba en proteger y producir hacia adentro. Ahora el énfasis pasaba a la apertura, la competencia, la inserción en la economía global. ¿Y qué ocurrió en México con este modelo? Bueno, pues en esta etapa México avanzó en procesos de apertura comercial, en la disminución de barreras al intercambio con otros países. También ocurrió privatización. Es decir, algunas empresas que antes estaban en manos del Estado pasaron a manos privadas. Además, se fortalece una visión económica en la que el mercado y la inversión privada tenían un papel central. Aplicándolo a una historia cotidiana. Imaginemos otra vez a la familia. Antes, esa familia trataba de hacer casi todo en casa, pero ahora decide algo distinto. Vamos a comparar precios, vamos a comparar dónde convenga más, vamos a vender lo que hace la familia.
a más personas y vamos a competir para mejorar. Eso mismo hizo México. Empezó a abrir más su economía al exterior. Pensemos en una pequeña empresa perdón, que fabrica zapatos en una ciudad. Mientras solo vende en su colonia y casi no tiene competencia, puede crear con cierta tranquilidad o puede crecer. Pero si un día empiezan a llegar zapatos de otros lugares que tal vez son más baratos o de mejor diseño, entonces una empresa tiene que modernizarse, mejorar su calidad, bajar costos o buscar un mercado diferente. Eso pasa en una economía abierta. Las empresas ya no solo se comparan entre sí dentro del país, sino que también con productos del extranjero. Este modelo tiene ciertas características. Las más comunes que se asocian a este modelo son la apertura comercial, la competencia internacional, la reducción de barreras a las importaciones, la privatización de algunas empresas y una de menor importancia o menor intervención directa es el Estado en ciertas áreas productivas, o sea, menos protección, más competencia, más apertura, más confianza en el mercado. Esto ofrece algunas ventajas. Quienes definen este modelo dicen que pueden ayudar a modernizar la economía, a atraer inversión, a hacer más eficiente a las empresas y permitir que el país participe más activamente en el comercio mundial. Desde esa lógica, competir obliga a mejorar. Hay críticas y problemas, pero también dificultades. No todas las empresas mexicanas estaban preparadas para competir en igualdad de condiciones con compañías extranjeras grandes y con más tecnología. Algunos quebraron, otros produjeron, pero con menos empleados. Y muchas personas percibieron que los beneficios no llegarían por igual a toda la población. En numerosos análisis críticos del neoliberalismo en México, se mencionó que la apertura y la reforma no beneficiaron de la misma manera a todos los sectores sociales y productivos. Es como poner a correr en la misma pista a un corredor profesional y a alguien que apenas se empieza a entrenar. En teoría, ambos compiten, pero en la práctica uno llega con más ventaja que el otro. Por eso, aunque el modelo neoliberal permita eficiencia y modernización, también fue cuestionado por sus efectos en la desigualdad, en la vulnerabilidad de ciertos sectores y en la sustitución de muchas empresas pequeñas o medianas que quebraron. En pocas palabras, el modelo neoclásico o neoliberal es una estrategia económica que promueve la apertura comercial, la competencia, la privatización y una menor intervención directa del Estado, confiando más en el mercado como motor del crecimiento. Ok, hasta aquí vamos a llegar con esta explicación. Te espero ver en las actividades y te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres. Recuerda, soy Berenice Martínez y te estoy acompañando en esta bonita etapa de aprendizaje. Gracias.